voy a tomar la conectividad como parte de la temática del escenario de las tecnologías de la información y las comunicaciones en Argentina, y lo voy a enfocar haciendo mis caveats, o sea, haciendo mis alertas, qué está pasando bien, qué está pasando mal. O sea, una mirada del escenario. Lo primero que siempre me gusta decir, y ahí me pongo positivo, es todos se han quejado siempre desde que se desreguló o se re-reguló, alguien tiene el micrófono prendido, desde que se desreguló, desde que se liberalizó o se re-reguló el mercado allá en 1999, vamos, primero las acciones de cámara en el gobierno de Carlos Saúl Menem, después claramente el decreto en el gobierno de la Rúa, de Aguiar Iglesias. Antes que eso había 3 millones de líneas telefónicas, de las cuales 1,5 millones no andaban, no tenía tono. Y para conseguir una línea telefónica, a dólares de aquella época había que andar buscando a algún señor y darle un sobre con billete para que te conectara a una línea. Un departamento valía el doble si tenía un teléfono y valía la mitad si no tenía teléfono. Bueno, ese era el escenario de telecomunicaciones. Desde que se desreguló y se liberalizaron las telecomunicaciones, y desde que entraron los dos primeros famosos, hoy incumbentes, Telefónica y Telecom, y con todos los años de quejas que escucho de un lado y del otro, del mercado, de los privados, de los públicos, esto, con toda la queja, la verdad que hoy tenemos, la Argentina tiene en los últimos años una de las top 3 penetraciones y niveles de uso y de calidad de uso de tecnología de la información en la región latinoamericana. Tampoco podríamos tener muchísimo más. ¿Por qué vamos a ser hipertróficos en telecomunicaciones si en educación o en corrupción o en otras cosas estamos por el piso? Bueno, claramente, en realidad, el sector telecomunicaciones es uno de los sectores donde mejor estamos en términos relativos y de acuerdo a nosotros indicadores y a a nuestras otras realidades. Entonces, no tanto quejarse. Miren estos números. Desde el 2000 al 2020, 20 años, las líneas fijas, esto es un fenómeno internacional, tecnológico y de costumbres y de usos, de la casa, de la conexión de cosas fijas a la conexión de personas, a la movilidad. En realidad, en estos 20 años pareciera ser que las líneas fijas no se movieron. Capellán, Ariel y todos los que estamos acá sabemos que en realidad pasamos y partimos de aquellos 3 millones de líneas de la época Entel a los 8 y a más de 10 millones hace pocos años, pero el crecimiento de la telefonía móvil y otros factores hicieron que desde hace un par de años la telefonía fija la gente fue cancelando su contrato o no contratando y volvió al nivel de 8, todavía muy superior al nivel de 3, pero debajo de un máximo que tuvimos de más de 10 millones de líneas desplegadas en uso. Pero fíjense lo que pasó con usuarios únicos de telefonía móvil. Seguramente Capellán va a mostrar líneas desplegadas o líneas en servicio, y ahí van a ver que el número da 60 millones prácticamente. Bueno, a mí me gusta medir, como viejo marketinero, me gusta medir la gente, ¿no? Los Norbertos, los Alejandro, los Martín, las Beatriz que están conectadas. Entonces ahí pasamos. En el 2000, a ver, como dije, en los tiempos prehistóricos, 0 líneas móviles. Hace muy poco tiempo, 0. En el 2000, 6 millones de usuarios únicos de telefonía y 35 millones en 2020, un número bastante conservador y en el cual coincidimos casi todos, ¿no? Usuarios únicos de Internet, de 2,5 millones, poco menos de 2,5 millones de usuarios en el 2000, más de 38 millones hoy, por supuesto que contando como usuario de Internet al que está pagando por un acceso fijo de banda ancha en su casa o en su oficina al lado, el que está accediendo gratis desde un Wi-Fi es un usuario de Internet, tal vez no sea alguien que paga una cuenta de banda ancha, los que tienen un paquete de datos con el celular, o sea, en el sentido de personas que usan varias veces por día o varias veces por semana y con cierta frecuencia e intensidad Internet, independientemente de si tienen un dispositivo o una conexión paga o propia, estamos en un número bastante alto en términos mundiales, ya no solamente a nivel latinoamericano, es un país con un alto nivel de uso. Usuarios únicos de Internet, accesos de Internet, ahí sí estamos en banda ancha fija, si se quiere, la vieja nomenclatura, en algún momento había que diferenciar las líneas de 0610, ADSL, etc. Bueno, hoy decimos los accesos 9.2, no estamos contando ahí claramente los accesos móviles, ¿no? Y el parque de PCs es otro de los números que después me voy a ensañar un poco con ese número, porque partimos de un número bajo en el 2000, 3 millones y pico de PCs, y hubo momentos donde con las ventas anuales de PC, con la baja de precios que no tiene acostumbrada la ley de Moore y la tecnología de informática, yo pensé que nuestro parque iba a crecer y renovarse a gran velocidad.
pero de haber tenido algunos años picos de más de 5 o 6 millones de venta de PCs por año, contando all-in-one, desktop, notebook, netbook, laptop, tablets, etcétera, o sea, todos los formatos de computadoras personales, tuvimos años de venta de 6 millones, un poco más. En los últimos 2 o 3 años, lamentablemente, situación, tipo de cambio por un lado, restricciones de importación, problemas ahora con la pandemia, con entregas, con la supply chain de algunas marcas a nivel internacional, no tema local, más el tema local, más los debates siempre con Tierra del Fuego y los aranceles de importación y todo esto, el mercado no decreció, pero creció menos de lo esperado y estamos en un parque que para mí, reconozco que mi número es conservador, es un parque pobre. Visto en estos términos, si estamos importando, fabricando, ensamblando, armando, como le quieran de ustedes decir, 2 o 3 millones de unidades de PC por año y tenemos un parque de más de 20, estoy claramente diciendo que el ciclo de vida de una computadora en Argentina está teniendo casi 10 años. Lo mismo podría decir con celulares. De haber tenido años de gloria donde se vendieron 14 millones de unidades de aparatos, de teléfonos celulares, de receptores, en los últimos años tuvimos menos de 7 millones. En los últimos 2 o 3 años tuvimos un promedio de 7 millones de unidades por año. Este año tal vez volvamos al 9 y medio millón de unidades. Otra vez, si el parque de usuarios o los usuarios únicos son 35 millones y por año entran nuevos a la Argentina o se arman o se ensamblan 7, 8, 9 millones, el ciclo de vida de un celular ya no es de 1 año y medio, sino que es de 3 años y pico, 4. Bueno, esto traducido en el lenguaje de un marketinero, esto es un parque muy avejentado, un parque de dispositivos, ¿no? Y otro tanto vamos a ver ahora con el tema de las inversiones que podemos esperar en este escenario macroeconómico para un despliegue de 5G y para otros despliegues que hacen falta en infraestructura de tecnología, ¿no? Como dice la hipótesis de la Reina Roja, si quiero que el IoT, el Internet de las Cosas, se despliegue, se desarrolle, una tecnología no sale sola ni avanza sola, necesita de otras tecnologías, ¿no? Van hermanadas, van de la mano. El IoT necesita más y mejor conectividad y ¿no? Todo esto requiere de inversiones y las inversiones requieren de un escenario regulatorio particular, de un escenario del sector y de un escenario general o macroeconómico mucho más amigable económicamente hablando y sociopolíticamente hablando que el que tenemos hoy. Independientemente de la pandemia, que lo tomo como un dato negativo, pero un dato, ¿no? Como la canasta de 15, se lo tacho a todos los países, pandemia, punto. Saquemos pandemia y hablemos por abajo y por arriba y por el costado de la pandemia. Fíjense, cuando vemos todo el mercado tecnológico de Argentina, estos números los preparamos de hace muchos años en conjunto con un grupo de grandes empresas, particularmente las empresas que agrupa SICOMBRA, la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina, de la cual tenemos aquí a su presidente Norberto, que luego va a charlar con ustedes. Él no me va a dejar mentir y vamos a ver que el mercado argentino de tecnología de la información y telecomunicaciones, sin lo que es la facturación de cable, ¿no? Acá no está Cable TV, no está Netflix, no está Fibercon, no está esa parte de cable operadores, está tecnología informática, hardware, software informática, insumos, infraestructura de telecomunicaciones, acceso de banda ancha, fija, móvil, llamadas internacionales, locales, etcétera. 657 mil millones de pesos, pero como a nadie sabe lo que son 657 mil millones de pesos, se lo digo en dólares. Bueno, esos son más o menos unos 9 mil millones de dólares y por supuesto muy relativo si tomaste el dólar promedio del año, el dólar del 31 de diciembre, el dólar oficial, el dólar, ¿no? Depende de muchos factores. Este número puede subir y bajar y decir distintas cosas. Lo que sí muestra es que el mercado ha tenido en los últimos par de años una caída importante, medido en dólares. Ahora bien, en un país donde cuando mide en pesos ve una cosa y ve un crecimiento monstruoso, cuando uno le saca el ajuste por inflación ve que no creció tanto y a veces incluso ve que no creció, cuando uno lo mide en dólares, e insisto, depende de qué dólar tomás, con qué criterio objetivo elegís el dólar para dividir los pesos de la facturación, otra vez te quedas como con la duda.
Bueno, entonces hay que mirar las cajitas, hay que mirar las unidades, hay que mirar las líneas. ¿Y qué ha pasado? Bueno, la verdad que en los últimos 2 años ha crecido el uso de Internet de forma intensiva por el tema de la pandemia, usuarios de Internet, usuarios de e-commerce, intensidad de uso diaria, ha habido picos de 50% de más uso de lo que era histórico y tradicional en ciertos horarios rush de Internet. Esto lo va a explicar seguramente mucho mejor Ariel Greiser. Y otra vez voy ahí con los quejosos de nuestra realidad sectorial. A pesar de los más agoreros, nada se cayó, nada se frenó. Salvo algunos días de los Cyber Monday, de los grandes descuentos y salvo alguna aplicación de gobierno que salió de la noche a la mañana y que por un rato explotó, ¿no?, de accesos y quedó colgada. Internet funcionó. Yo di clase todos los días, a la mañana, al mediodía y a la noche. Yo tuve varios calls por día todos los días y no tengo ni la mejor ni la peor conexión. Tengo una conexión promedio, como digo yo, de clase media monotributista. Internet aguantó, Internet anduvo, la telefonía celular anduvo, la infraestructura de nuestras telecomunicaciones, nuestras empresas y nuestras redes dieron respuesta a incrementos de hasta el 50% en pandemia por momentos y por días, y un crecimiento de usuarios, y un crecimiento de operaciones de e-commerce, y un crecimiento de gente entrando a aplicaciones de gobierno, y un crecimiento de gente entrando a hacer un montón de trámites en línea, incluso un montón de gente entrando por primera vez a comprar en el supermercado para que se lo trajeran a su casa y no tener que estar, ¿no?, por la calle. Creo incluso que Norberto ha sido uno de esos que empezó a comprar en línea en el momento que no nos dejaban salir y que estaba todo cerrado. Entonces, cuando lo medimos en dólares, ojo, porque ahí vemos un mercado que había tenido un máximo en dólares de 21.000 millones en el 2012, que había tenido un mínimo en el 2002, año de crisis claramente, y con 9.000, bueno, no estamos como en el año de crisis, pero tampoco estamos como en nuestro mejor año. Y esto es una medida que ahí ya se me convierte un poco más relativa. Y otra medida un poco más objetiva de esto es: los países industrializados invierten, gastan, consumen, la palabra que a ustedes les guste, en tecnología, ¿no? El agregado de venta de la informática, el hardware, el software, los servicios y del sector telecomunicaciones anualmente representa más de un 5 o 6% de sus respectivos PBIs, ¿no? Productos brutos internos. En Argentina llegamos a tener algún año, que creo, si no me equivoco, que fuese 2012, donde rozamos el 4%, y creo que tuvo mucho que ver algunos tipos de cambio, pero en los últimos años estamos de vuelta rozando el 2%. Sé que Norberto va a mostrar otras cifras de otro colega, amigo y al que respeto sus números, que va a mostrar un poco más del 2%. Recuerden que acá más que error lo que hay muchas veces es diferencias de criterio, ¿no es cierto? Si vos metés cable operador, metés tal negocio, sacás esto, no pones aquello, si en e-commerce medís con turismo, sin turismo, tenés distintas mediciones. Siempre que vean números, pregunten qué están midiendo y cómo lo están midiendo. Voy muy rápidamente. Fíjense el gráfico de parque de PCs. Es uno de los más tristes porque nos muestra que el parque de dispositivos, en un momento donde todos estamos usando, en vez de mejorar, es un parque que se está avejentando, achatando. Están entrando pocas, están comprando pocas notebook y netbook, incluso en el momento de pandemia. ¿Por qué? Por un montón de problemas que van desde los problemas de aprovisionamiento de fábricas de chip en Oriente por temas de pandemia y de restricciones, hasta localmente en las discusiones locales que no voy a entrar en detalles. Los temas del dólar, los temas de la DJNI, los temas de los armadores, el tema del régimen especial del Tierra de Fuego, los temas argentinos tienen una parte importante en esta explicación, ¿sí? Porque en otros países también hay atrasos con las nuevas ventas de este año, pero sus parques no han caído en los últimos 2 o 3 años. Así que hagamos las diferencias y hagámoslas bien. Ahí lo que vemos es, en la curva de abajo, la de ventas, años donde hubo 7 millones de nuevos PCs entrando al país, son años donde impactó mucho, hay que reconocerlo, el programa Conectar Igualdad, ¿sí? Entonces, años donde el gobierno, creo que era el segundo gobierno de Cristina, compraba y entregaba 1 millón y medio de netbooks a los chicos de los colegios, ese millón importado o fabricado o armado acá, pero entregado, es lo mismo lo sumamos siempre al mercado con ese criterio. Así que fueron años donde los usuarios de Argentina recibieron 7 millones o más de computadoras nuevas y ahora estamos en años donde estamos pisando los 3 millones. Hay países donde si compras computadoras prácticamente no tienen arancel. Acá normalmente nuestros electrodomésticos y nuestros electrónicos terminan costando 2.6, 2.7 veces lo que cuestan en Estados Unidos. Estados Unidos. No, lo que cuestan en Chile, acá al lado. Entonces, acá vean números de Carrier, lo nombré hace un rato, Enrique.
gran amigo, acá están sus números de ventas de celulares. La del 2021 es un estimado, ¿no? Y todavía nos faltan unos días de Navidad que suelen ser de buena venta. Supongamos que esto se cumpla, una gran parte de esto es armado, otra parte importado, me van a decir que hay contrabando. Con la poca cantidad de viajes que ha habido, el impacto del contrabando hormiga, del chiquitaje, del que se viene con un iPhone en el bolsillo es prácticamente irrelevante. No, nunca fue impresionante, pero además es relevante. Bueno, algunos detalles de la pandemia. Acá una linda imagen, New Yorker, una revista que me gusta mucho. Acá vemos a esto es una niña, es una señorita, podría ser un señorito, podría ser un joven o podría ser un señor mayor como yo, pero ahí está, ¿no? Arregladita para arriba por la cámara, por abajo la casa medio despelotada, ¿no? Miti miti, pero trabajando, estudiando, comprando, haciendo su vida a través de Internet. Esta herramienta que nos ayudó mucho en pandemia y que, insisto, y que funcionó. Creo que Ariel lo va a destacar y lo va a remarcar con números muy interesantes. Acá vemos que usuarios de Internet siguió creciendo. Como ya son tantos los usuarios de Internet, toda curva de adopción tiene un momento de introducción lenta, tiene un momento de crecimiento rápido y de hipercrecimiento, y luego tiene un momento de saturación o si se quiere, de achatamiento, que es lo que estamos viendo y eso es normal. Pero fíjense en cambio, y lo destaco por bueno, la curva blanca, cómo los usuarios de e-commerce, o sea, aquellos que eran usuarios de Internet y compraban además online, en el año 2011, hace 10 años, eran un tercio de los usuarios de Internet. Hoy son casi el 90% de los usuarios de Internet. Entonces, la curva de e-commerce es una de las curvas que más creció. La curva de compradores de e-commerce, además de la curva del mercado del e-commerce B2C en pesos también, ¿no es cierto? Por supuesto, si sacamos pesos, es uno de los pocos casos donde, aún convirtiendo a dólares, vemos un crecimiento en términos reales de los usuarios, por supuesto, de las operaciones, de las órdenes de compra, pero también incluso del monto. En pesos, inflación mediante y otras cosas, pero también incluso en pesos. Así que ahí estoy destacando. Quiero hacer una mirada del escenario mundial. Nuestro escenario local, ¿no? Nuestras alegrías y miserias locales, también estamos en un mercado, en un escenario TIC, en un escenario de conectividad, ¿no? Destacando la conectividad dentro del escenario total TIC, donde en el mundo están pasando las fuerzas, los vectores, la geopolítica está cambiando, ¿sí? Entonces, de un Estados Unidos omnipresente y poderosa en términos militares y en términos tecnológicos y en términos económicos, estamos teniendo por dos lados una China que pasa a ocupar un lugar de liderazgo en términos militares, en términos económicos, en términos tecnológicos. Conocemos esta discusión de quién es el pionero y líder hoy en 5G, Huawei. Sabemos que Trump dijo, Huawei, go home, hit the road. Sabemos que no es solamente una decisión comercial, sino que hay una decisión geopolítica. Mal podría el ejército más grande del mundo querer que sus ciudadanos y todos sus soldados utilizaran como sistema de telecomunicaciones, de comunicaciones básico, tecnología de su principal hipótesis de conflicto, ¿no es cierto? Por otro lado, en China están ocurriendo cosas internas de cómo ellos manejan a sus empresas de tecnología, cómo ellos manejan su desarrollo tecnológico y cómo ellos manejan, ¿no? Temas de libertad de expresión, de manejo de plataformas, hay una cantidad de temas donde, ¿no? Ahí tenemos esta etapa de The Economist, que es una de las revistas de economía más serias del mundo. Entonces, en el mundo tenemos una pandemia que no sabemos si se vuelve endemia, esperemos que no, pero hoy las noticias del mundo son que no, que parecía que terminaba, pero no. Hay un eje geopolítico China-Rusia, pero que tiene un impacto muy fuerte en lo que es a futuro la Internet del mundo y la conectividad del mundo y los cables submarinos del mundo y las antenas del mundo y las computadoras del mundo. Piensen que hoy gran parte de los productores de dispositivos y de chips están en China o en otros países de la región. En los últimos días, saben que ya varias veces China, la China, llamémosle comunista, amenazó veladamente y no tan veladamente a Taiwán, esa isla de Formosa, donde viven un montón de chinos, en esta China, digamos, republicana, por decirlo así, capitalista. Bueno, resulta que Taiwán tiene varias plantas muy grandes de producción de semiconductores en el territorio chino, de la China continental. Y China está ahora jugando, ¿no?
con un montón de presiones militares, pero también con esto. Entonces, piensen que una gran cantidad, de haber sido que el mercado de semiconductores era más de la mitad producido en Estados Unidos y en algunos países de la NATO, hoy más de la mitad de esto y los componentes más pioneros se están produciendo en Asia, particularmente una gran parte de ellos dentro de un país, en una zona donde estamos viendo un cambio de vientos y de aires. Teletrabajo, el cambio climático, esta apatía o esta sensación de hartazgo, la película Joker, ¿no? La gente indignada, hartada, cansada. Acá, en Bolivia, en Brasil, y más arriba en México, y en Guatemala, y en Estados Unidos, y en el Brexit, en Londres, en Escocia, y también en Irlanda del Norte y en Irlanda del Sur. Hay como un hastío general, no solamente la pandemia, sino hay un hastío, hay un problema, ¿no? Social creciente. Teclas, una oleada de regulación. La tecnología ha cometido errores, por supuesto, las empresas tecnológicas han cometido unos errores. Algunos de los empresarios tecnológicos más famosos los vemos que están siendo interpelados o que les ponen multas en Europa o que los llaman a declarar en el Congreso de Estados Unidos, que ex empleados, sabemos que ha habido cosas. Bueno, de la mano de eso y de la mano también de un cierto nacionalismo tecnológico que está surgiendo en el mundo, de la mano de China, de Rusia, pero también de otros países con esquemas más populistas, estamos viendo también la posibilidad de que haya una gran oleada regulatoria, no voy a usar la palabra en contra, pero una gran oleada regulatoria que con buenas, malas o peores intenciones va a de alguna manera morigerar o producir una fricción en el desarrollo, en la innovación tecnológica, ¿sí? Regulación de plataformas, regulación de contenido, regulación de fake news, regulación de cómo y dónde y cuándo pagan los impuestos, regulación de cuánto ganan las empresas grandes, impuestos especiales para las grandes empresas tecnológicas. La lista es larguísima. Hay un tsunami de normas y de reglas que están veniendo. Muchas de esas son justificadísimas, muchas de ellas tienen un sentido, muchas de ellas con buenas intenciones, igual en la práctica probablemente van a ser ineficaces o incluso contraproducentes, ¿no? Como el famoso ejemplo de la ley de alquileres de Argentina, ¿no? Con las mejores intenciones, supongamos, es una ley que produce el efecto contrario, ¿no? El efecto Streisand, como le decimos. Automatización creciente, por otro lado, las empresas cada vez más necesitan conectarse, no podés competir si no estás online, no podés ser un comercio del 11 si no tenés un WhatsApp y una página en Facebook, por lo menos para entrar a una plataforma de compra y venta, te morís, te cierran el negocio en la próxima pandemia, en la próxima restricción, no tenés forma de funcionar, sos profesional, no podés trabajar, entonces, por supuesto, cada vez necesitamos más conectividad, lo van a explicar los amigos. Voy cerrando, porque ya dije todo lo que quería y ahora lo puse todo este chorizo, perdón, de esta gran cosa. El e-commerce creció y está muy bien, estoy muy contento, tal vez no coincide exactamente con los números de CASE, yo su crecimiento del 124% en pesos, yo estoy más cerca de un 90 y pico como Canta Estatista, que es otra empresa que hace estadísticas, estoy más cerca del 100 que se vea, pero no importa, porque como siempre digo, en diferencia de criterio medimos cosas a veces de forma diferente y a veces no medimos exactamente las mismas cosas, pero lo que es concreto, creció en términos nominales y reales, pero eso es consumo. Está muy bien porque las externalidades secundarias o los efectos colaterales del e-commerce son positivos para la economía, menos gasto, menos marca de carbono, menos pisada de carbono, menos viaje, ¿no? Hay una eficiencia que se alcanza en la venta de comercialización, no solamente en las que ganan plata vendiendo online, sino en el resto conjunto de la economía es beneficioso para el desarrollo. Pero en gran parte es un número que tiene que ver con consumo. Acá necesitamos plata para invertir, necesitamos más computadoras, más PCs nuevos, más celulares nuevos y más inversiones en conectividad. A pesar de que la conectividad hasta acá, como digo, no quiero parecer contradictorio en esto, la conectividad que teníamos aguantó muy bien, más que bien, en medio de esta crisis. Tenemos anuncios, cables submarinos de Google, de Meta, el nuevo nombre de Facebook, de Global y también con Meta. Eso es bueno, es un anuncio, pero bueno, supongamos que se concrete. Pero tenemos una gran nube, no la nube que queremos todos, la nube de donde almacenamos nuestras cosas, ubicua y accesible para todos, sino que tenemos un limbo judicial, ¿no? El decreto 690 con toda su propuesta de hacer Internet un servicio universal, un derecho humano de quinta generación, etcétera, etcétera,
Bueno, estas son declamaciones que estamos todos más o menos de acuerdo. Todos consideramos que Internet es fundamental para el desarrollo, así como Sarmiento consideraba que el pizarrón, la tiza, las maestras y las escuelas y los chicos con primaria completa eran fundamentales para el desarrollo. Hoy estamos todos de acuerdo que los chicos tienen que tener una computadora, que tiene que haber conectividad, que la comisaría, el hospital, la ambulancia, el peaje, que todas las infraestructuras de la ciudad y del país, de cada territorio, tienen que estar digitalizadas y tienen que estar sensorificadas, que tienen que estar hechas inteligentes, que tienen que tener los dispositivos de acceso, los dispositivos de transmisión, la infraestructura, etcétera. ¿Para qué? La tecnología 4.0, Internet de las cosas, Internet del todo, Internet del comportamiento, como le dicen ahora, inteligencia artificial, las herramientas de analytics, la nube, el edge computing, la realidad virtual, la realidad aumentada, para que todas esas tecnologías 4.0 nos den el prometido, esperado y necesario empujón productivo de producción y de productividad post pandemia, necesitamos tener una infraestructura que aguante el próximo gran salto, que toda pyme esté conectada y que toda pyme esté usando intensiva, extensiva y estratégicamente la tecnología. No se trata solo de un par de emprendedores digitales, se trata del otro 98% de la economía que tiene que estar conectado y produciendo. Tenemos que alentar las exportaciones del sector de software industria, tenemos una ley de conocimiento, en algunos aspectos es muy superadora a la ley de software, en otros aspectos creo que la toquetearon bastante antes de que saliera y creo que hay aspectos que le dan deméritos. ¿Es una buena ley? Sí. ¿Podría haber sido mejor? Sí. Si no lo hubieran toqueteado tanto, me hubiera gustado más. El régimen de Tierra del Fuego. Bueno, todos conocen mi posición. Si hay una provincia, un territorio que hoy es provincia, que no es muy viable en otros aspectos, bueno, no hay que tratar de hacer viable una cosa a costa de la inviabilidad tecnológica del resto, ¿no es cierto? Entonces, el régimen de producción o de armado local tendría que ser bastante más fuerte, perdón, bastante más eficiente, en el sentido que 10 o 20 años después nuestros productos sean competitivos. Y cuando digo competitivos es que en precio no cruce la cordillera y lo consiga a 2 o 3 veces menos precio, digamos. Competitivos en todo sentido. Entonces algo hay que reformar ahí. Hay que ayudar a la provincia, bárbaro, pero también hay que encontrar una forma de que esa política que puede ser que resulte buena para el territorio de Tierra del Fuego, para la provincia, perdón, no sea negativa en otro tanto para las miles de millones de pymes que necesitan, y los chicos que estudian, que necesitan informatizarse y tener un dispositivo y una PC. Capacitación y capital humano, tenemos que desarrollarnos, por supuesto, muchísimo, estudiar robótica en el primario, en el secundario, los expertos sabrán, pero seguro que hay que incluir en la currícula de primario y secundario conocimientos de lógica, de programación y de robótica, y por supuesto que hay que desarrollar especialidades. No se trata solamente de programadores ni de ingenieros electrónicos, se trata de un montón de carreras, profesiones y oficios híbridos que han nacido y que seguirán naciendo en estos años, ¿no? El que va y fusiona 2 cables de fibra óptica porque se cortaron y se rompieron y lo puede arreglar. El community manager que hace una mezcla de marketing y tecnología. Hay una cantidad de profesiones nuevas. Hay que salir un poco del molde de estudiar derecho, abogacía, medicina, veterinaria e incluso de pensar solo en términos de programador o de emprendedor digital. Hay miles de carreras, profesiones, tareas y habilidades digitales que no son solamente la de emprendedor o la de programador. Yo creo que con esto me pasé por las señas de Martín, pero acá está la última. Muchas gracias, muchísimas gracias. Las preguntas, como me voy, como tiró la piedra y salió corriendo, como soy como la película de Woody Allen, y los dejo solo a Norberto y a Martín y a Beatriz y a Ariel con las preguntas que les hagan, ahí tienen mi mail, ahí tienen mi Twitter. Con algunos de ustedes nos conocimos hoy. Bueno, la relación recién empieza. Yo me voy ahora, pero nos conectamos online y quedo a disposición para todas las preguntas. Gracias a todos por la paciencia. Martín, nuevamente, gracias. Beatriz, un abrazo. Norberto, Ariel, gracias.